Oh my God. Oh Dios mío. Gavin y algunos amigos de la secundaria acababan de llegar a un skate park. El parque estaba vacío, excepto por el pequeño Carter Brunelle, que estaba allí con su madre celebrando su 5º cumpleaños. Carter es autista, y los grupos grandes de niños mayores pueden ponerlo nervioso. Así que su madre, Kristen, estaba lista para sacarlo de allí si era necesario. Pero no estaba preparada para lo que ocurrió después. No sé cómo explicarlo. Realmente me sorprendió. Fue una experiencia como ninguna otra que haya tenido. Gavin tomó la iniciativa, y los demás lo siguieron. La sorpresa fue que Gavin no causó problemas, sino que empezó una amistad. Este niño ya era increíble, y Gavin simplemente pasó tiempo con él, haciéndolo sentir especial. El resto de sus amigos siguió el ejemplo y luego empezaron a cantar "Feliz cumpleaños" para él. Eso realmente me conmovió, porque todos queremos ver la bondad en el mundo. Solo queríamos que Carter tuviera un cumpleaños feliz. Incluso el departamento de policía local respondió, y dijeron que les darían una fiesta de pizza la próxima semana en la escuela. Cuando un ataque aleatorio se convierte en indignación nacional. El 27 de octubre, una mujer fue brutalmente atacada en la estación de metro Orman Street. Las cámaras de vigilancia muestran a Zetos Stoikov, de 27 años, siguiendo discretamente a la víctima antes de empujarla y patearla por la espalda, provocando que cayera de cara por las escaleras de concreto. Sus acompañantes se alejaron riendo, sin mostrar preocupación alguna. Los transeúntes que estaban al pie de las escaleras acudieron a socorrerla, y la mujer, Susanda, de 26 años y madre de 2 hijos, fue trasladada al hospital con múltiples fracturas y contusiones graves en todo el cuerpo. Ella afirmó que no conocía a su agresor y solo se dirigía a casa después de tomar el metro. Esa misma noche, el vídeo del ataque se volvió viral, provocando una indignación internacional y una intensa búsqueda del agresor. Días después, Stoikov fue identificado y arrestado. Durante el juicio, mostró casi ninguna emoción mientras se reproducía el ataque. El fiscal calificó la agresión como cobarde e injustificada, dirigida a una mujer indefensa. Finalmente, Stoikov fue sentenciado a 2 años de prisión, dejando al público conmocionado, pero aliviado de que se hiciera justicia. Una joven ha sido llamada "la reina del metro" en redes sociales después de un vídeo que mostró cómo manejó un conflicto tenso en un tren. Según el clip, la mujer tuvo un enfrentamiento verbal con varias chicas en el vagón. El grupo la insultó y empujó, y como eran más, ella no respondió con violencia. Al llegar a la estación, salió del vagón y esperó en el andén mientras las demás seguían burlándose de ella. Justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, gritó una palabra racial hacia ellas. Las chicas dentro se enfurecieron, golpeando las puertas, pero la mujer se alejó e incluso les hizo un gesto de despedida, mostrando tranquilidad ante la situación. El vídeo se difundió rápidamente. Algunos la elogiaron por evitar la pelea física, llamándola "reina del metro". Otros la criticaron por usar un término racial, señalando que fue ofensivo. Ella respondió en línea, diciendo que no odiaba a nadie y que sus palabras estaban relacionadas con el conflicto, no con la raza. La controversia continúa sobre si fue defensa propia o si cruzó una línea, generando un intenso debate entre los usuarios. ¿Entrar al agua significa realmente que ya has perdido en la naturaleza? Solemos creer que los cocodrilos son los dueños absolutos del agua. Su cuerpo plano, su mordida aplastante y su capacidad de emboscada hacen que casi cualquier presa parezca indefensa. Pero cuando aparece el búfalo, esa idea empieza a romperse. Incluso en un entorno que no es su fortaleza, el búfalo no muestra pánico. No huye ni se convierte en una víctima fácil. Su enorme peso, resistencia e instintos defensivos le permiten mantenerse firme bajo presión, enfrentando al depredador con calma. Con cada momento que pasa, la ventaja del entorno pierde importancia. Los cocodrilos cazan mejor cuando su oponente está asustado y desorientado. Pero cuando el miedo no aparece, esa estrategia se debilita y lo que parecía un enfrentamiento fácil se transforma en un verdadero desafío. Este enfrentamiento deja de ser una simple historia de depredador y presa. Se convierte en una prueba de resistencia, voluntad y determinación, donde la paciencia y el coraje pueden ser más poderosos que la fuerza bruta. La naturaleza tiene reglas claras, pero nunca es rígida. A veces, la verdadera fuerza no está en el territorio ni en el tamaño del animal, sino en quien tiene el valor de mantenerse en pie frente a un enemigo en su propio terreno. ¿Qué harías si una de las serpientes más venenosas del mundo te mordiera de repente? Eso fue exactamente lo que le pasó a un tejón melero, Honey Badger, mientras robaba miel. Al girar la cabeza, se dio cuenta del error, lo había mordido una mamba negra, una de las serpientes más letales del planeta. Pero en lugar de huir, el tejón hizo lo impensable. Decidió que la serpiente sería el plato fuerte, después del postre. El veneno de la mamba negra no es cualquier cosa, es hasta 4 veces más potente que el de una cobra,
capaz de matar leones, leopardos e incluso elefantes. Pero al tejón melero no le importó en absoluto. Para él, cuanto más peligroso eres, más interesante resultas. La serpiente atacó una y otra vez, agotando casi todo su veneno, pero aún así no logró derribarlo. Al darse cuenta de que había elegido al enemigo equivocado, intentó huir. Demasiado tarde. El tejón la atrapó, le aplastó la cabeza y acabó con todo en segundos. Pero entonces ocurrió el giro inesperado. Justo después de la pelea, el tejón empezó a tambalearse y cayó al suelo. El veneno finalmente había hecho efecto. Durante largos segundos, su cuerpo quedó inmóvil, el silencio se volvió absoluto y la escena parecía suspendida en el tiempo. Pasaron minutos sin movimiento, solo el viento y la yerba alrededor, dejando una sola pregunta en el aire. Entonces dime tú, ¿sobrevivió o no? Where is the Titanic? The Titanic? We hit the iceberg! Jack was just here! Sir, that ship sank in 1912. Copy, Sagan. Esa fue la escalofriante conversación captada por radio cuando un equipo de rescate de la Guardia Costera encontró en 2024 a una joven flotando en el Atlántico, vestida con un elegante traje de noche de 1912, empapado y cubierto de algas marinas. La mujer se identificó como Eleanor Whitmore, una pasajera del Titanic que había sido dada por muerta hace más de 120 años. Eleanor tenía 21 años cuando abordó el Titanic en abril de 1912, rumbo a Nueva York, soñando con una nueva vida llena de promesas y aventuras. Aquella noche, tras el impacto con el iceberg, el caos se apoderó del barco. Entre gritos desesperados y botes salvavidas descendiendo, Eleanor fue empujada fuera de la multitud y cayó al océano helado, sintiendo el agua cortando su piel y la oscuridad envolviéndola. Los registros oficiales la declararon fallecida y su nombre quedó archivado entre las víctimas del desastre. Pero en 2024 ocurrió lo imposible, un equipo de rescate encontró a una joven consciente, flotando tranquila, sin signos de envejecimiento, afirmando haber sido pasajera del Titanic. Según su testimonio, nunca se ahogó. Asegura que al tocar el agua, el tiempo se detuvo, el océano quedó inmóvil y todo a su alrededor se congeló en silencio absoluto. Para ella solo pasaron minutos, mientras que en el mundo real transcurrieron 120 años. Tras su rescate, Eleanor fue puesta bajo custodia gubernamental para evaluaciones médicas y entrevistas exhaustivas. Las autoridades aseguraron que era por su seguridad, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella, sin entrevistas, sin fotografías, sin registros públicos, como si hubiera desaparecido nuevamente en las sombras del misterio. Una mujer que cayó del Titanic y regresó en el siglo XXI sin haber envejecido un solo día. ¿Milagro? ¿Experimento secreto o algo más aterrador? ¿Qué secretos guarda el océano que desafían toda explicación? Lo que le pasó a Justin Bieber estuvo frente a nosotros todo este tiempo. Cuando Justin apareció en los Grammys usando solo ropa interior, no fue una broma. En esta industria no se comunican de forma directa, se comunican a través del simbolismo, ser despojado, expuesto y reducido a un producto. ¿Recuerdas cuando lanzó la canción Shumi? Para promocionarla, comenzó a publicar extrañas imágenes de bebés en su Instagram, e incluso compartió la portada del sencillo con una pizza encima. En este punto, si sabes, sabes. En el videoclip, el rostro de Justin es literalmente servido en un plato, como si él mismo fuera el producto, como si estuviera siendo consumido. Incluso se reportó que sufrió crisis mentales durante la producción de Shumi. Y no es la primera vez. En el vídeo de Where Are You con diéresis Now, aparece rodeado de pizza, alas y cuernos, con la frase Love the Devil escrita a su lado. También se muestran dos caminos, uno hacia la seguridad y otro hacia la fama. Los espirales, que aparecen una y otra vez, refuerzan un simbolismo inquietante. El lenguaje visual es abrumador. Los artistas bajo control no pueden hablar libremente, así que envían señales. La verdad nunca estuvo oculta, fue normalizada. Y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. ¿Cuántos paneles tienes ahí arriba? 27, responde Scott Weinstein. Scott instaló paneles solares en su casa de Winter Garden, lo que le permite vender parte de la electricidad que genera a Duke Energy. Esto ha reducido su factura mensual de $127 a $23, mostrando cómo la energía solar puede beneficiar a los hogares. Sin embargo, cuando recibió su factura más reciente, notó un cargo adicional de $17, lo que lo sorprendió y despertó preocupación sobre cómo se aplican estos cargos. Mi vecino me llamó y me dijo, ¿viste este cargo? Cuenta. Bill Hackett, otro vecino con paneles solares, también vende su energía excedente y paga alrededor de $12 al mes. En enero, su factura se ajustó a $30, mostrando que incluso entre vecinos con sistemas similares, los cargos pueden variar. Duke Energy explicó que el mínimo de $30 asegura que todos paguen por el mantenimiento de la red eléctrica, que según
según ellos, todos siguen usando, incluso quienes generan su propia energía. Actualmente, los proyectos de ley Senate Bill 1024 y House Bill 741 podrían terminar con la medición neta, net metering, impidiendo que los clientes solares vendan su exceso de energía a precio minorista, lo que podría significar facturas más altas y desincentivar la adopción de energía limpia. Mientras una multitud de suricatas rodeaba a una cobra extremadamente venenosa. Una suricata desafortunada fue atrapada por un contraataque repentino. La serpiente hundió sus colmillos directamente en la pata trasera del animal. Cojeando de dolor, se tambaleó de regreso a su madriguera. Mientras un ardiente dolor recorría su cuerpo y el veneno comenzaba a propagarse. ¿Podría sobrevivir? Las suricatas poseen cierta resistencia natural al veneno. Pero esa resistencia tiene sus límites. 2 horas más tarde, la toxina hizo efecto por completo. Su rostro se hinchó, su respiración se volvió más pesada. Y se debilitaba con cada minuto que pasaba. La hinchazón se extendió por todo su cuerpo. Y las 4 extremidades se endurecieron como piedra. Un cuerpo antes ágil y rápido. Ahora luchaba con algo tan simple como darse la vuelta. La noche trajo más sufrimiento. Su temperatura corporal fluctuaba de manera extrema. Y ligeros temblores recorrían su cuerpo. Claras señales de una brutal batalla entre su sistema inmunológico y el veneno. Luego, cuando los primeros rayos de sol tocaron la entrada de la madriguera, la suricata levantó la cabeza. Su rostro seguía hinchado, pero sus ojos habían recuperado el enfoque. La hinchazón comenzó a disminuir lentamente. Aunque su cuerpo aún temblaba y permanecía extremadamente débil. Había sobrevivido. Es asombroso pensar que una criatura tan pequeña pueda poseer un sistema inmunológico tan poderoso. Una clienta VIP de Mercedes-Benz afirma que fue ignorada en un concesionario y decidió comprar 3 autos en BMW en su lugar, generando sorpresa y debate entre la comunidad automotriz. La mujer ya poseía 12 vehículos Mercedes y fue al concesionario planeando adquirir otro más. Según ella, el personal la juzgó por su ropa y apariencia y no tomó en serio su solicitud, mostrando poco interés y actitud despectiva. Sintiendo falta de respeto, grabó un vídeo y se dirigió a un concesionario BMW cercano, donde fue recibida con profesionalismo y atención inmediata. Allí pagó por 3 de los últimos modelos BMW de inmediato, sorprendiendo a los vendedores. Posteriormente, informó al concesionario Mercedes que no compraría más autos de la marca. Tras conocer el incidente, el dueño del concesionario despidió al empleado involucrado y prometió mejorar el trato al cliente. El vídeo generó debate, algunos dicen que el empleado se equivocó al juzgar a la clienta, otros creen que la actitud de la mujer pudo influir en la situación. El incidente abrió discusión sobre servicio, sesgos, profesionalidad y estándares en ventas de autos de lujo. Si fueras el empleado, tratarías a todos los clientes con la misma seriedad y respeto. ¿Cuáles son las probabilidades de que exista un tipo que haya tomado todos sus ahorros, vaciado su cuenta bancaria y comprado un boleto carísimo para sentarse justo en la yarda 50 del Super Bowl, ahí mismo, al borde del campo? ¿Y cuáles son las probabilidades de que ese mismo tipo, ya en el estadio, decida correr al campo frente a millones de personas, sabiendo exactamente lo que va a pasar después? Ahora súmale esto. Y si además fue lo suficientemente listo como para entrar a Polymarket o a uno de esos mercados de predicción, crear una apuesta y jugárselo todo a que alguien iba a invadir el campo en el Super Bowl 60. Porque al final, no necesita que sea alguien más. Puede ser él mismo. Controla la variable. Fabrica el evento. Convierte una locura en una estrategia. Piénsalo bien. El tipo gasta unos $50.000 en boletos, paga vuelos, abogados, la fianza y hasta los titulares negativos, pero termina ganando $500,000 porque apostó a que pasaría algo imposible, y luego él mismo se encargó de hacerlo realidad. No es tan descabellado como suena. De hecho, en un mundo donde la gente apuesta a todo, donde la atención vale dinero y donde el caos se monetiza, diría que es más probable de lo que la mayoría quiere admitir. Y por cierto, necesitamos un término nuevo. Cuando alguien entra al campo con ropa, igual le dicen strike, pero eso no es correcto. Streaking es cuando vas desnudo. Si llevas ropa puesta, técnicamente no cuenta, pero hasta que exista una palabra mejor, todo el mundo lo mete en el mismo saco. Oh. Hey, are you okay? El 15 de mayo de 2016, a las 9 de la mañana, Anna Bello Clark, una estudiante de geología de 23 años, llegó al borde sur del Gran Cañón. Planeaba una caminata corta de un solo día por el sendero South Kaibab, uno de los más populares y también de los más peligrosos, por sus cambios bruscos de altitud y el aire caliente que sube desde las profundidades del cañón.
Según su supervisor en la Universidad del Norte de Arizona, Ana conocía bien esa ruta, ya la había recorrido antes y siempre seguía todas las normas de seguridad. A las 10 de la mañana llamó a su mejor amiga, Melanie James. La llamada duró apenas un minuto. Ana le dijo que ya había iniciado el descenso y que quería regresar antes de que el calor se volviera insoportable. Los registros telefónicos confirmaron que su señal se detectó cerca del inicio del sendero, a poco más de 1 kilómetro del río Colorado. Después de eso, su teléfono nunca volvió a conectarse a la red. Su auto, un sedán blanco, fue encontrado en el estacionamiento oficial del parque, cerrado con llave. Dentro había gafas de sol, una botella de agua y una mochila pequeña que solía llevar en excursiones cortas. No había señales de forcejeo ni de entrada forzada. A las 7 de la tarde, un guardabosques notó que el coche seguía exactamente en el mismo lugar registrado por la mañana. El 16 de mayo, cuando Ana no respondió mensajes ni se presentó a una reunión en la universidad, sus profesores alertaron a la policía de Flagstaff. Ese mismo día, los guardabosques iniciaron la búsqueda, revisaron miradores, zonas de descanso y los tramos principales del sendero. No encontraron ropa, huellas claras ni objetos personales. Por la tarde llegó una unidad canina desde Tucson. Los perros detectaron su olor en el coche y lo siguieron durante unos cientos de metros, hasta perderlo en las zonas rocosas donde el suelo no conserva pisadas. El viento del cañón había borrado cualquier rastro. Los equipos se dividieron, unos buscaron senderos secundarios, otros bordes peligrosos donde los turistas suelen tomar fotos, y otros pequeños refugios donde la gente se protege del calor. La temperatura superaba los 32 grados centígrados y una nube de polvo reducía la visibilidad. El 17 de mayo, la operación se amplió con voluntarios, más perros y un helicóptero del parque, pero solo encontraron pistas falsas, una mochila de otro turista, un trozo de manta antigua, huellas que no coincidían con su calzado. Nada llevaba a Ana Bello. Esa noche, la policía clasificó oficialmente el caso como desaparición en circunstancias inexplicables. No hubo derrumbes, ni ataques de animales, ni testigos. Ana Bello simplemente se había desvanecido. La búsqueda continuó varios días más, pero cada hora que pasaba, las esperanzas disminuían. Hasta que, el 17 de mayo de 2018, 2 años después, el guardabosques George Navas patrullaba una zona remota del borde norte, un lugar sin senderos, sin miradores y sin turistas. Caminaba por un paso natural, donde las rocas se desprenden cada primavera, cuando escuchó un sonido extraño, como un gemido débil. Al principio pensó que era un animal herido, pero al acercarse, vio una rendija de luz que entraba en una pequeña cueva, y dentro algo parecía moverse, apenas perceptible en la penumbra. Avanzó con cautela, acercando la linterna y conteniendo la respiración. Cada paso sobre las piedras resonaba en el silencio absoluto. Una brisa fría salió de la cueva, y el olor húmedo de la roca antigua llenó sus sentidos. George percibió que había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacía poco. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y, a lo lejos, distinguió una figura inmóvil, encorvada y parcialmente oculta entre las sombras. Su corazón se aceleró, no sabía si era un animal, un objeto o algo humano. Cada instante que pasaba aumentaba la tensión, el aire se volvía denso, y la sensación de que aquel lugar guardaba un secreto largamente oculto se hacía cada vez más real. Dos osos grizzly interactuaban cariñosamente junto al río cuando, de repente, otro oso grizzly irrumpió, rompiendo su momento de ternura. Movido por la fuerza de sus hormonas, el oso solitario lanzó el primer ataque, saltando y mordiendo la mejilla de su oponente, intentando dominarlo. Pero el otro no se rindió. Tras una rápida esquiva, contraatacó con intensidad feroz. Los dos osos quedaron instantáneamente atrapados en un mortal combate cuerpo a cuerpo, mordiendo y forcejeando sin reservas. Los golpes eran rápidos, brutales y despiadados, y ninguno lograba obtener ventaja clara. Pronto, el muslo del desafiante quedó abierto con una profunda herida, la carne y la sangre se mezclaban en la lesión, mostrando la gravedad del ataque. La lucha se extendió desde la tierra hasta la orilla del río, con momentos de empate constante, ninguno podía dominar al otro fácilmente. Tras varios asaltos de combate intenso, el oso de la derecha tomó repentinamente el control, inmovilizando a su rival por detrás y hundiendo sus dientes en su espalda. El oso más pequeño solo pudo emitir un rugido impotente, lleno de dolor y frustración. Después de quién sabe cuántos intercambios, los osos se sumergieron de nuevo en el agua, continuando su implacable lucha, mientras la tensión y la violencia de la naturaleza se desplegaban sin control, dejando claro que en este territorio no hay reglas ni árbitro que intervenga. Un hombre fue obligado por su asociación de propietarios, JOA,
a mantener las puertas de su casa rodante RV permanentemente abiertas para inspección o enfrentarse a un desalojo. Carter había estado sin hogar durante 6 años. Recientemente heredó $214,000 de la herencia de su madre y usó ese dinero para comprar un terreno cerca de Conifer. Allí trasladó su RV y compró un contenedor para almacenar herramientas, soñando con construir una casa propia y finalmente estabilizar su vida después de años de dificultades. Pero ese sueño se rompió en abril, cuando Carter recibió un aviso de la JOA exigiéndole que dejara las puertas del RV abiertas permanentemente, bajo amenaza de desalojo. Esto lo preocupó profundamente, temía que dejar las puertas abiertas provocara robos, y que fuera demasiado frío para dormir dentro por la noche. Como siempre, cerró las puertas. Al día siguiente recibió un aviso de desalojo, exigiéndole abandonar la propiedad en 3 días por violar las normas de la comunidad y alterar el orden. Carter se sintió profundamente injusticiado. Argumentó que, al haber comprado la propiedad de forma íntegra, no tenía motivo para ser desalojado, y acusó a la JOA de acoso, extorsión y abuso de poder, denunciando el caso públicamente y buscando apoyo legal para proteger su derecho a vivir en su propio terreno. Y'all, they found him. We said it today. Oh my God. Update. Dios mío, actualización. Una mujer que estaba retenida contra su voluntad ha sido encontrada. El caso de la desaparición de Nancy Guthrie ha avanzado. Se ha publicado una nueva imagen del sospechoso que se cree secuestró a Nancy Guthrie. Hoy, un ciudadano dio un aviso. La información describía una casa abandonada, alejada de zonas residenciales, fuera del centro de Tucson. El ciudadano dijo haber escuchado voces femeninas débiles dentro de la vivienda. Los investigadores analizaron la pista y estimaron que Nancy podría estar retenida en un radio de 700 millas desde Tucson. La policía llegó rápidamente y rodeó la casa. Al derribar la puerta e ingresar, se encontraron con un lugar limpio y aparentemente habitado, pero no hallaron a nadie, ni siquiera a Nancy. Todo parecía un callejón sin salida. De repente, se escuchó un llanto débil, que provenía de un sótano oculto bajo el piso. La puerta fue abierta y se reveló una escena impactante, una mujer atada con cadenas de hierro. La mujer no era Nancy Guthrie, pero señaló débilmente a un rincón oscuro del sótano, susurrando: "Hay una más". Comenta sobre Nancy Guthrie abajo y sígueme para más actualizaciones. Oh. Hey, are you okay? En su informe oficial, Ellis describió el momento que se convertiría en un punto de inflexión. Al iluminar con su linterna, vio una figura sentada en el suelo, apoyada contra una pared fría. La mujer estaba extremadamente delgada, su cabello enredado y su piel cubierta de manchas por el agotamiento. Sus ojos no reaccionaban a la luz, pero estaba viva. El guardabosques notó que sus labios se movían, aunque no podía distinguir palabras, mientras apretaba con fuerza un trozo de tela sucia entre sus manos. Cada pequeño movimiento parecía un esfuerzo sobrehumano, como si la vida misma estuviera luchando por mantenerse presente en su cuerpo débil y frágil. A las 11 de la mañana, el registro del servicio de rescate indicó que Ellis había reportado el hallazgo de una mujer en estado crítico. 20 minutos después, el primer grupo de guardabosques se dirigía a las coordenadas proporcionadas por teléfono. Geográficamente, el lugar estaba a varios kilómetros del sendero oficial más cercano, en una zona inaccesible para vehículos y caballos, obligando a los rescatistas a avanzar a pie por terreno escarpado, cargando equipo especializado y camillas diseñadas para espacios extremadamente reducidos. La cueva era estrecha y oscura, con temperatura muy baja, humedad constante y un suelo cubierto de arena fina y fragmentos de roca. La mujer fue retirada en una camilla especial, incapaz de moverse por sí sola. Uno de los paramédicos señaló que su respiración era superficial y su pulso apenas perceptible, lo que evidenciaba meses de malnutrición y exposición prolongada al frío y la humedad. Solo al sacarla a un área abierta, los guardabosques pudieron ver su rostro con claridad. Uno de ellos la reconoció. Era Annabelle Clark, una geóloga de Flagstaff desaparecida en mayo de 2016. Su fotografía había estado colgada durante 2 años en el Centro de Personas Desaparecidas del Territorio del Norte. La emoción entre el equipo fue inmediata, algunos no pudieron evitar lágrimas al confirmar que la mujer estaba viva. A las 11 de la mañana se solicitó una ambulancia aérea, y el piloto registró que el vuelo se realizó de inmediato debido a la gravedad de la paciente. Para elevar la camilla, el helicóptero permaneció suspendido sobre el borde del cañón durante casi 10 minutos, una maniobra considerada extremadamente riesgosa incluso para pilotos experimentados, debido al viento cambiante y la pendiente pronunciada. A las 12:40 del mediodía, Annabelle fue trasladada a un hospital en Flagstaff. El informe de urgencia registró agotamiento extremo, deshidratación severa,
signos de exposición prolongada al frío y múltiples moretones y abrasiones. Los médicos señalaron que su estado correspondía a meses de aislamiento, no solo días o semanas. Apenas reaccionaba a voces o movimientos y, cuando intentaba decir algo, los sonidos carecían de sentido. La noticia de que la estudiante desaparecida había sido encontrada con vida se propagó rápidamente. Una enfermera relató que, alrededor de las 2 de la tarde, Melanie James, amiga cercana de Annabelle, llamó para informar que había sido una de las primeras en enterarse del rescate. Melanie llegó al hospital en menos de una hora, llorando constantemente y repitiendo que nunca perdió la esperanza de que Annabelle apareciera. El protocolo exigía que la paciente estuviera estabilizada antes de recibir visitas. Melanie entró en silencio, se quedó de pie unos minutos tomando la mano de Annabelle y apenas dijo algo. Los médicos observaron que la paciente no reconocía a los visitantes y solo respondía a estímulos fuertes, como ruidos intensos o luces brillantes. Cada gesto debía ser delicado para no causarle estrés. Según el equipo médico, la mujer sufría de amnesia defensiva, un mecanismo de la mente para aislarse de experiencias traumáticas, indicando un trauma psicológico profundo. La paciente se comportaba como si hubiera estado completamente aislada durante un largo periodo, mostrando signos de desorientación, ansiedad extrema y desconfianza hacia los extraños. Cada movimiento, cada sonido nuevo representaba un desafío para su mente agotada. Esa misma noche, detectives del servicio de parques llegaron al hospital para tomar su testimonio inicial, pero los médicos se negaron debido a su estado. Según los reportes, Annabelle no podía responder ni a preguntas simples, no comprendía el contexto ni podía decir su propio nombre. 2 enfermeras permanecieron con ella en todo momento, observando sus reacciones, registrando cada gesto y asegurándose de que estuviera segura y cómoda. Al caer la noche, los médicos notaron las primeras señales de mejoría. Annabelle dejó de aferrarse al trozo de tela sucia que sostenía desde el rescate y comenzó a reaccionar a los movimientos cercanos a su cama, levantando la cabeza varias veces intentando orientarse, aunque su mirada volvía rápidamente al techo. Empezó a seguir con los ojos a los objetos y a escuchar los sonidos de manera más consciente, mostrando pequeños indicios de recuperación cognitiva y sensorial. Su respiración se estabilizó y sus manos dejaron de temblar, aunque cada gesto seguía siendo débil. Ese día, ni médicos ni rescatistas obtuvieron explicación alguna sobre cómo había terminado en una cueva del borde norte del cañón. Todos los documentos oficiales solo registraban un hecho: la mujer había sido encontrada con vida tras 2 años de desaparición, y ninguna cámara ni testigo pudo explicar lo ocurrido entre esas 2 fechas. Los especialistas subrayaron que el caso representaba un misterio absoluto en términos de supervivencia, resistencia humana y aislamiento prolongado, y que el proceso de recuperación sería largo, tanto físico como psicológico, con desafíos que podrían durar meses o incluso años. Y'all, they found him. We said it today. Oh my God. Dios mío, actualización, una mujer que estaba cautiva ha sido encontrada. El caso de Nancy Guthrie, desaparecida, ha avanzado y se ha publicado una nueva imagen del sospechoso, presuntamente responsable de su secuestro. Hoy llegó un aviso de un ciudadano que informó sobre una casa abandonada, alejada de las zonas residenciales, fuera del centro de Tucson. El hombre aseguró haber escuchado voces femeninas débiles dentro del lugar. Al acercarse, los investigadores consideraron que Nancy Guthrie podría estar retenida en algún punto dentro de un radio de 700 millas alrededor de Tucson. La policía llegó rápidamente y rodeó la casa. Al derribar la puerta e ingresar, encontraron un lugar limpio y aparentemente aún habitado, pero no hallaron a nadie, ni siquiera a Nancy Guthrie. Todo parecía un callejón sin salida. De repente, se escuchó un leve llanto que provenía de un sótano oculto bajo el piso. Al abrir la puerta, se encontró con una escena impactante: una mujer atada con cadenas de hierro. No era Nancy Guthrie, pero señaló débilmente a un rincón oscuro del sótano y susurró: "Hay una más". Sigan atentos para más actualizaciones sobre Nancy Guthrie y su búsqueda. Not guilty of... Un hombre intentó robar una tienda estrellándose contra su puerta de vidrio, pero sufrió un grave traumatismo craneal que lo dejó permanentemente discapacitado. Posteriormente, su familia demandó al propietario del establecimiento por $1,3 millones en compensación. Las cámaras de seguridad mostraron a un joven observando que la tienda estaba vacía, retrocediendo unos 20 metros y preparándose para correr a toda velocidad y lanzarse contra la puerta de vidrio cerrada con llave. El impacto logró destrozar la puerta e ingresar, pero al chocar de cabeza contra el vidrio, se tambaleó, salió nuevamente y se desplomó inconsciente frente al local. Un transeúnte lo encontró y llamó a emergencias. El joven sufrió lesiones graves en la cabeza, incluyendo hemorragia interna, y cayó en estado vegetativo.
Más tarde, la policía lo identificó como Adam, de 17 años, cuyo objetivo era robar dinero de la tienda. La familia de Adam demandó al dueño del negocio alegando que, si la puerta de vidrio no hubiera sido tan resistente, Adam no habría quedado discapacitado, solicitando $1,3 millones. Tras el juicio, el juez y el jurado determinaron por unanimidad que Adam era responsable del incidente, desestimaron la demanda de su familia y absolvieron al propietario de la tienda, afirmando que no tenía responsabilidad alguna. Adam permanece en coma y cuando recupere la conciencia, será acusado de robo. ¿Crees que este veredicto es justo? Un momento impactante fue captado en vídeo mostrando a David Mantiey, quien estaba cortando un árbol fuera de su casa en Minneapolis, cuando fue disparado por una bala que salió de la ventana del piso superior de su vecino. Según documentos judiciales, la bala atravesó el cuello de Mantiey y llegó hasta su columna vertebral. También sufrió costillas fracturadas y una conmoción cerebral, y actualmente se encuentra en recuperación. Mantiey, que ha vivido con su esposa en esa casa durante 11 meses, describió la experiencia como una pesadilla. Los documentos revelan que Mantiey había reportado al vecino, John Sobchak, a la policía al menos 19 veces antes del tiroteo, citando acoso, discursos de odio y amenazas verbales. Sobchak, con antecedentes de problemas de salud mental, fue acusado de intento de asesinato, asalto grave y amenazas, pero no fue encarcelado antes del ataque. La policía admitió que sus esfuerzos para detenerlo no fueron suficientes y la comunidad criticó la falta de acción pese a los antecedentes de amenazas. Las autoridades continúan investigando el incidente y la respuesta policial.